Muy buenas noches. Hay mucha información política relevante rumbo al 2024. Pero antes de hablar de eso, los detalles de uno de los retos que enfrentará, sea quien sea el próximo presidente o presidenta de México. El de la violencia y la impunidad. Hace 18 días supimos de la desaparición de trabajadores de un call center de Jalisco. Primero se habló de 7 desaparecidos, luego de 8. Desde la semana pasada se tenían indicios de que sus restos habían sido encontrados en una barranca de Zapopan. Faltaba confirmarlo con pruebas de ADN, mismas que hoy arrojaron lo que se temía. Corresponden a los 8 desaparecidos. Los mataron. Carlos Benjamín, Itzel, Carlos David, Arturo, Jesús, Mayra, Jorge y Juan Antonio. No regresarán con vida a sus casas. En un comunicado, la Fiscalía Estatal informó que con las pruebas periciales que practicó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a esos restos encontrados fueron identificados los jóvenes que trabajaban en ese call center. Sus familiares ya fueron informados, los resultados fueron integrados a la carpeta de investigación correspondiente. El operativo de búsqueda y recuperación de estos indicios continúa. En caso de tener mayor información, informó la Fiscalía que la hará saber a la brevedad. Nada se dijo de detenidos ni de lo que motivó el crimen. Hasta ahora, los familiares no se han pronunciado al respecto. Solamente lo que desde el sábado 3 de junio, antes de que fuera oficial la información, publicó el colectivo Por Amor a Ellos en redes sociales lamentando el fallecimiento de uno de los desaparecidos, de Arturo Robles, de 30 años. Sobre el sitio donde trabajaban estas 8 personas, el secretario del Trabajo y Previsión Social en Jalisco, Marco Valerio Pérez, reconoció que el lugar no contaba con registro laboral. Dijo que no hay ningún antecedente de alguna persona que estuviera al frente de ese negocio. Según las fichas de desaparición de los jóvenes, la última vez que se les vio con vida fue entre el 20 y el 22 de mayo, en Zapopan, Jalisco. La denuncia que sus familiares presentaron indica que no regresaron a sus casas después de haber ido a trabajar a ese call center. Para el 25 de mayo, la Fiscalía de Jalisco informó que inició las indagatorias para establecer una línea de investigación. Detalló que un día antes cateó la casa donde estaba ese call center, en la colonia Jardines Vallarta. Ahí encontró manchas de sangre en el suelo e indicios que hacen suponer que hubo violencia en ese lugar. En relación con el caso, informó entonces que también investigaba la desaparición de Carlos Benjamín García Cuevas, de 31 años, quien fue visto, decía la Fiscalía en ese entonces, por última vez en su casa. La Fiscalía obtuvo videos e hizo entrevistas a vecinos de la zona. Con ello se conoció que los jóvenes fueron sacados del call center por un comando que se movilizaba como lo hace el crimen organizado. 5 días después, los trabajos de investigación llevaron a las autoridades de Jalisco a buscar a los jóvenes en una barranca, en Zapopan. Primero encontraron una bolsa con restos humanos. Al otro día, martes 31 de mayo, sacaron 45 bolsas con restos de hombres y mujeres. El caso destapó una red de estafas inmobiliarias presuntamente organizadas desde este tipo de call centers bajo el mando del cártel Jalisco Nueva Generación. Al respecto, se informó que desde el año pasado Estados Unidos ya investigaba los vínculos de ese cártel con esos negocios para realizar fraudes y obtener recursos para financiar su actividad criminal. La desaparición y hallazgos sin vida de estas 8 personas ha dejado ver que desde hace años este tipo de casos ocurren, no son nuevos. Desde el año 2017 hay al menos 4 casos similares. Personas que también desaparecieron y que también trabajaban en call centers ubicados en municipios de Jalisco, incluidos Zapopan y también Tonalá. Esto lo dio a conocer Héctor Flores, quien es miembro del colectivo Luz de Esperanza. Estaba laborando de alguna manera dentro o para un call center que tiene las mismas similitudes que el caso desgraciadamente de los 8 chicos, sí, y pudiera tener relación con otros 2 casos o al menos uno más, sí, de otra persona desaparecida. No solo esos casos, que sí, pues ciertamente si hubiera habido una investigación real, no una simulación como siempre, en todos los casos, pues yo creo que se hubiera prevenido este tipo de conductas. Y no solo en ese caso. Y se siguen acumulando las desapariciones. Una ficha de ayuda para localizar a Barbie y su mascota Mali fue difundida este martes. En ella se informa que iban de Guadalajara, Jalisco, al estado de Zacatecas. Durante el camino se perdió la comunicación y no llegaron a su destino. Barbie tiene diversos tatuajes a la vista, un lobo en el hombro izquierdo, un corazón en el brazo izquierdo, una leyenda en el antebrazo izquierdo y un ancla y gaviota en la pierna derecha.
Vamos a más información del día. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este martes nuevas sanciones contra 2 altos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación y una de sus redes de lavado de dinero procedente del narcotráfico. Los señalados por la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos son los hermanos Alfonso y Javier Guerrero Covarrubias por tráfico de armas y robo de combustible, y Maricruz Rodríguez Aguirre por su papel al frente de una red de lavado de dinero. Estas sanciones incluyen una casa de cambio que se localiza en Zapopan, Jalisco, identificada como Nacer, Agencia Panamericana de Divisas y Centro Cambiario SADCB, que presuntamente es usada en operaciones de lavado de dinero por la organización criminal. Esta tarde, un medio nacional y 2 internacionales, entre ellos El País, difundieron las imágenes de una cámara de seguridad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que muestran la aparente ejecución de civiles que previamente fueron desarmados por militares. El video es del 18 de mayo del 2023. Muestra primero que una camioneta negra a exceso de velocidad se estampa a las 14 horas con 36 minutos en una cerca de alambre y de concreto. Un minuto después, un vehículo militar se estampa en el vehículo negro. Un grupo de más de 10 soldados abrió las puertas del vehículo negro, sacó a civiles y el armamento de ellos. Los arrastraron y colocaron en fila, viendo de frente a la cerca donde habían chocado. En otra imagen, disparan repeliendo una presunta agresión en su contra. Al mismo tiempo, disparan hacia los civiles previamente desarmados. La siguiente toma muestra que los soldados alteraron la escena. Ese día, la alcaldesa Carmen Lilia Canturrosas reportó que había situación de riesgo por balaceras y por bloqueos en varias zonas de Nuevo Laredo, Tamaulipas. No detalló en qué puntos, tampoco se habló de víctimas. Las imágenes son parte ya de una carpeta de investigación. Hasta el momento solo se ha pronunciado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En Twitter escribió que el video dado a conocer es extremadamente grave y debe ser investigado. La Secretaría de Defensa Nacional no ha emitido un pronunciamiento hasta este momento. Ahora sí, pasamos a la política. Anoche le conté aquí que se estaba realizando una reunión entre el presidente López Obrador, los 4 aspirantes a la candidatura de Morena por la presidencia, gobernadores del partido y la ganadora de la elección en el Estado de México, Delfina Gómez. ¿Cómo salieron de este encuentro y qué fue lo que ahí ocurrió? Veamos. En la mañana. Cenamos pollo con alguna sopa de tortilla y agua de sabor, y se platicó en términos generales por parte de todos, el partido, el presidente, sobre la necesidad de mantener la unidad, la cohesión, el ejemplo del Estado de México. Fue una reunión, diría yo, hasta de buen humor. El presidente se mostró muy afable, un ambiente de compañerismo, de camaradería, de buena amistad entre todos. Preguntarle, ¿nos puede compartir detalles de la reunión de ayer con los aspirantes y gobernadores de Morena? Bueno, nos reunimos, no puedo hablar mucho de eso, por eso los invité a cenar, aunque pagamos todos. Nos reunimos para felicitar a la maestra Delfina, entre todos, estábamos muy contentos con ella presente, y nos reunimos también para mantener la unidad, que no haya divisiones. Vamos muy bien, estamos bien y de buenas. Asistieron todos, gobernadoras, gobernadores. Faltó nada más por enfermedad de San Luis Potosí. O sea que fueron 22 más 4, 26 más 2, 28, y el de La Voz, 29. Hablamos en general de mantenernos unidos. Yo he hecho el compromiso de que no voy a participar inclinando la balanza en favor de nadie, nada de tapados, nada de dedazo, nada de destapes, nada de imposición. Entonces, ya, porque no voy a dedicar esta mañanera a eso, nada más porque me lo preguntan. Yo ya creo que contesté.
Al respecto, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, reclamó al presidente que lo excluyera de esta cena con las llamadas corcholatas de Morena, pero reiteró que con las reglas que le pongan, y aunque no lo inviten, él seguirá puesto para participar en el proceso de selección del candidato presidencial. Pero no hay razón para que el compañero presidente tenga el trato que tiene conmigo. No existe razón. No hay ni una sola. Yo veo que hay gente bien culebra con él y que la trata muy bien. A lo mejor eso debería yo hacer, pero no me da a mí. A estas alturas ya ni siquiera pido que me inviten a sus reuniones. Decidan lo que quieran. Pongan las condiciones que quieran. Establezcan el método que mejor les convenga a su interés. Y yo participaré y aspiro a ganarles. Al respecto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que los términos y requisitos de la encuesta para elegir al candidato serán definidos el próximo domingo en una reunión del Consejo Nacional de Morena. A esa reunión invitarán a los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y probablemente, dijo, a los del PT y Verde. ¿Quiénes son los del PT y Verde? Fernández Noroña, a quien veíamos, y Manuel Velasco, del Verde. Habrá una propuesta inicial que todos habremos de analizar. Estamos invitando al Consejo, por supuesto, a los 4 aspirantes de nuestro movimiento, a la doctora Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto López, a Ricardo Monreal. Algunos de ellos son consejeros, otros no, iremos como invitados. ¿Asistiría Velasco y Noroña? Sí, los vamos a invitar. Ellos no son consejeros, es una reunión del Consejo Nacional de Morena. Probablemente asistan como invitados. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió no comer ansias y esperar al domingo 11 de junio que se defina este método de selección del candidato presidencial del partido. Aclaró que es mera especulación que el canciller Marcelo Ebrard haya salido molesto de la reunión por haber sido el primero en irse. Muy contentos, salieron festejando justamente el triunfo de este fin de semana en el Estado de México. El triunfo de Delfina, por supuesto. Mencionaba que hablaron un poco de la unidad al interior del partido, sin embargo, pues llama la atención que el canciller Marcelo Ebrard pues no aparece en la fotografía. Sí, pero es que es mucha especulación. Él salió un poco antes, como también salieron otros gobernadores, gobernadoras antes. Entonces, no, es pura especulación, pues, mucha unidad entre todos. El canciller Marcelo Ebrard se adelantó a que se pongan estas reglas el próximo domingo y hoy anunció que el lunes 12, renunciará al cargo para empezar un recorrido por el país para difundir lo que ha hecho la Cuarta Transformación en el gobierno del presidente López Obrador. Lo hizo en esta conferencia, como vemos en pantalla, estuvo acompañado de quienes lo respaldan, como ex colaboradores y políticos de Morena. Entre ellos la ex subsecretaria Marta Delgado, que ya está empezando el proceso de campaña una vez que dejó el cargo en la Cancillería. También está ahí, o estuvo ahí, la diputada Salma Luébano, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Amigas y amigos, he resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana. El día de hoy, les digo, me entusiasma participar en este gran movimiento Morena. Me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la Cuarta Transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto. Por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanos. Un poco más tarde, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, publicó un tuit. Hace muchos años, dice el texto, un paisano me enseñó que en política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión. Serenidad y paciencia. Los tiempos del Señor son perfectos. Con esto, hacemos una pausa y volvemos. Hace unos días publicaron una nota en Espectro FM relacionada con irregularidades en el penal federal de Ramos Arizpe, allá en Coahuila. Una nota en la cual se da cuenta de irregularidades que motivaron denuncias, denuncias que motivaron recomendaciones de la CNDH, donde se evidencian que
crímenes cometidos adentro de un penal federal. Creeríamos que los penales estatales estaban muy mal, los municipales peor, pero decían que los federales estaban en buenas condiciones. Lo que ustedes muestran en este reportaje, pues evidencia caos, pero también una serie de conductas delictivas tremendas. Bienvenido, Víctor Hugo. Muchas gracias, Alejandro. Sí, lo conocen como la sucursal del infierno. Sí. Gracias a las investigaciones que hemos realizado o con base en ellas, las autoridades federales tomaron, me parece que de manera atinada, la decisión de destituir, de cesar a su directora. La cesaron hace un par de semanas a raíz de todas estas investigaciones. Quiero decirte que esto que traemos aquí es solamente una tercera parte de las denuncias que alrededor de 1.500 presos han denunciado en los distintos niveles, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Fiscalía General de la República, en el Poder Judicial de la Federación mediante amparos. En total tengo aquí los datos, son casi 380 presos, reclusos de los 1.500 que están en el penal de Ramos Arizpe en Coahuila, los que han emitido denuncias de violaciones, de vejaciones, de maltratos, de tortura, es decir, lo que peor te imagines ha sucedido allí. Y bueno, se presume ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las autoridades como la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Coahuila, investigan 2 posibles casos de posibles asesinatos que han sucedido en este Centro de Readaptación Social Federal. Sí, terror absoluto lo que se narra en esas denuncias a las que ustedes tuvieron acceso. Nos dices 380 de las personas que están ahí detenidas, de los 1.500, es decir, más del 20% presentó estas denuncias. Y narran, por ejemplo, hechos... Se habla en un inicio de suicidios, pero que están siendo investigados como homicidios cometidos al interior y no necesariamente por los mismos presos, sino por autoridades de ese penal. Sí, en un primer caso en septiembre, pues las autoridades dijeron que un preso había tenido una muerte natural, ¿no? Sí. Que se había caído de la cama. Bueno, se levantó y se volvió a caer de la cama. Todo esto consta en las recomendaciones. Por cierto, 4 recomendaciones ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 3 de ellas, Alejandro, en el mes de abril. 3 de un jalón, porque ya era insostenible lo que estaba sucediendo bajo el mando de la directora Getzael Martínez Cisneros. Sí, una vez que se publica esto, se destituye a esta mujer, quien era la directora de este centro federal, este Centro de Readaptación Social Federal, y ¿está localizable? Digamos, si se le imputa alguna responsabilidad, ¿puede ir la autoridad a dar con ella? ¿O qué se sabe después de que la destituyeron? Se sabe que después de la destitución, Alejandro, tardó algunos días en entregar el penal. Lo entregó y hoy día hemos preguntado a las autoridades, hemos preguntado a las fuentes cercanas, por diferentes caminos hemos intentado localizarla y no está localizable la directora del penal, exdirectora del penal. ¿Qué narraciones recogen esas denuncias? ¿Qué descripciones hacen las personas que están ahí? Casos horribles, casos que pensaríamos que en pleno siglo XXI, en un penal federal de alta seguridad, donde tiene altos estándares, creeríamos que no es posible. ¿Cómo? Como el hecho de que un preso esté esposado a una cama durante 2 meses. 2 meses. 2 meses. Y para ir al baño tiene que levantarse y arrastrar su cama para poder hacer sus necesidades fisiológicas. Violaciones. Trasiego de droga al interior del penal. Violaciones a los presos físicas y también golpes, torturas. Hay infinidad de casos que se están manejando ahí. Y, bueno, pues la cereza del pastel fue la muerte de un reo, Edson, ¿no? Que pues dijeron que se azotó contra la pared, que entró en una crisis nerviosa y que se pegó contra la pared. Hemos recogido el testimonio de cientos de familias, ¿no? De todos estos, hemos platicado con mucha gente. Y lo que podemos platicar con la viuda de este muchacho, de Edson, que estaba recluido ahí y estaba a 2 meses posiblemente de salir porque no habían podido fincarle la responsabilidad. Y entonces, bueno, pues lo que hemos recogido con el testimonio de la funeraria, con el testimonio de la viuda, con las pláticas que hemos tenido con los forenses de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que le deshicieron el cuerpo a golpes a este muchacho. Increíble. Horrible. Y sabemos de muy buenas fuentes que están investigando el anterior infarto que le dio al anterior preso, que realmente pues murió también por asfixia, torturado. Eso es lo que nos han dicho los especialistas, los forenses,
que están alrededor de todo este caso del penal de Ramos Arizpe. Bien, ahora, la autoridad federal, me dices, ya lo está investigando. O sea, sí. No solamente hay una recomendación de la CNDH donde, pues obviamente da cuenta de que esto está ocurriendo, sino también ya la Fiscalía General de la República y la autoridad, la Fiscalía de Coahuila, también investigan. Sí, la última comunicación que tuvimos con la gente de Derechos Humanos fue que la Fiscalía General de la República ya recibió, en torno a este último deceso del reo que se llama Edson, recibió una denuncia formal por parte de la viuda. Hemos tenido acceso a la declaración y se narran cosas espantosas en torno a cómo fue que incluso este reo Edson trae desgarrados los dos brazos y se cree, según los forenses, que fue atacado también por los perros que llevan el cuerpo de granaderos que entró a sacarlo de su celda. Increíble. Sí, increíble. Todo lo que ocurría entonces en este Centro de Readaptación Social Federal y que ustedes pudieron documentar. Son 46 procesos, ¿no? 31 son individuales y 15 son colectivos, ¿no? Este reo que perdió la vida últimamente, junto con otros 14, habían solicitado la protección de un juez federal diciendo que temían por su vida. ¿Qué crees? Que el juez federal que pudo haberles concedido el amparo no creyó que fuera, y después de que falleció, inmediatamente les dio el amparo a los otros 14. Increíble. Tuvo que haber muerto uno para poder proteger al resto. Esa es la historia. Pero cuando lleguemos al final de todo esto, vamos a encontrar un caso que pues no se puede permitir. Ahora, además de las destituciones, ¿sabes si ya hay algún cambio dentro de esta cárcel? Si ya se garantizan los derechos humanos de las personas que están ahí privadas de su libertad. Pues lo último que supimos y que te puedo compartir de manera extraoficial, me lo han comentado, fue que a todos los custodios de este módulo donde falleció este muchacho, ya los han retirado y los han pasado a otro módulo, porque los presos que estaban ahí, de verdad, no querían ni salir a tener actividades, temían por su vida. Y bueno, pues, lo último que supimos, yo estuve el sábado en la noche presente en el penal, desde la mañana estuvimos haciendo, pues estando allí, conociendo el penal, recorriéndolo, las afueras, está en medio de la nada, no hay cómo fugarse realmente. Es un centro que tiene muchísima seguridad, lo constatamos, pero las cosas que adentro suceden, pues este es un llamado para la autoridad federal de que ponga atención, porque estaba ahí olvidado y todo lo que están las pasaba. denuncias. Gracias a Víctor Hugo Arteaga. Pausa, volvemos. La presa Nova Kakhovka, ubicada en la región ucraniana de Jersón, fue atacada y parcialmente destruida. Se trata de una de las presas más grandes de ese país. Ucrania acusó a Rusia de preparar desde hace meses este ataque, considerándolo como un acto terrorista. Mientras tanto, las autoridades rusas responsabilizaron a Ucrania del bombardeo. Las afectaciones que dejó el desbordamiento de la presa fue, por ejemplo, la inundación en toda la región de Jersón, otras poblaciones aledañas, lo que ocasionó que más de 40,000 personas tuvieran que ser evacuadas o empezar a evacuarlas. Hasta ahora no ha habido pérdidas humanas. La destrucción de la presa podría afectar a la infraestructura de la central nuclear de Zaporilla. Esta presa proveía de agua precisamente de refrigeración o para su refrigeración a esa planta. Saludo al politólogo Oleksiy Okidash. Gracias de nueva cuenta. Platicábamos contigo cuando estuvimos por allá en Ucrania y queremos conocer cuál es el panorama actual. Sabemos que hubo un ataque, un serio ataque a una presa, pero además que inicia esta contraofensiva. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo estás tú? Bueno, si hablamos sobre ese caso del dique de la presa de Kakhovka en la región de Jersón, la situación es la siguiente. Esta explosión ha impactado cerca de 80 pueblos y ciudades pequeñas. Se trata de la evacuación, de necesidad de evacuar aproximadamente 40,000 personas, según las palabras de vicejefa de Fiscalía de Ucrania. Por ahora ya sabemos que han evacuado cerca de 2,000 personas y ese proceso sigue. Afortunadamente, por puro milagro, en esta zona no había mucha gente, porque la zona que fue inundada fue la línea del frente, básicamente. Había francotiradores, había muchos bombardeos, por tanto, todavía no tenemos casos confirmados de que alguna gente civil murió, porque básicamente esta zona ya era 2 o 3 veces más vacía de lo normal. Por tanto, esto yo creo que es un milagro que todavía no tenemos ningunos muertos. Si hablamos de la línea del frente, yo creo que ya podemos decir que sí, la contraofensiva ucraniana empezó.
estamos en la parte inicial de ese proceso. Es un proceso largo y complicado. Lo que tenemos ahora son los ataques pequeños a lo largo de la línea del frente, desde el sur de Zaporizhia hasta el norte, hasta Donetsk. Y el ejército ucraniano intenta entender, revelar, conocer dónde están las posiciones rusas más fuertes, más débiles. Ataca con fuerzas pequeñas de 1 a 2 compañías, 100, 200 hombres, y luego hacen la retirada. Al revelar dónde están los rusos, golpean con la artillería para detectar el punto donde podrían aplicar más recursos y ganar más éxito. Sí, ahora, ¿qué significa la contraofensiva para los que nos están viendo acá en México? Sabemos recuperar posiciones que tienen los rusos, pero ¿cómo, digamos, está realizando esto? ¿Cómo se pusieron, digamos, cómo armaron esta contraofensiva? Veíamos hace algunos meses que estábamos por allá convocando a que se unieran justo para este momento de la guerra. Cuéntanos un poquito para entender cómo es que se planeó y cómo es que se busca sacar a los rusos a través de esta operación. Bueno, básicamente lo que sucede es que en septiembre de 2022 Rusia anunció su movilización parcial, ¿sí? Durante el invierno Rusia acumuló muchas fuerzas y intentó lanzar su ofensiva. Lanzaron una ofensiva cerca de Bakhmut y había muchas peleas muy brutales donde Rusia perdió ese potencial que tenía gracias a esa movilización del septiembre de 2022. Entonces, otra vez, Ucrania tiene la ventaja en cantidad de hombres porque como estábamos defendiéndose en esa batalla de Bakhmut, perdimos menos hombres. Además, durante invierno estábamos preparando mucha gente por todo el país en Ucrania, en otros países, por ejemplo, en Polonia, en Alemania, en el Reino Unido. Esa gente, esos soldados estaban entrenándose con nuevas armas y durante el invierno recibimos muchas entregas de armas de todo tipo, rifles de asalto, tanques, carros blindados, etc. Y por tanto, Ucrania ya tiene bastantes fuerzas acumuladas. Ucrania no perdió tantas fuerzas como perdió Rusia durante esa campaña de invierno y ahora resulta que tenemos suficientes fuerzas para lanzar una ofensiva y sí recuperar los territorios. ¿Cuántos territorios recuperaremos? Eso nadie sabe, porque la guerra es una cosa, digamos, al azar, que tiene muchas cosas al azar, pero se trata de que podremos tal vez recuperar, por ejemplo, la franja del mar, cerca del mar de Azov o la región de Gerson, llegar a la entrada de Crimea o cortar la parte de Donbass. Esto depende de muchos factores. Sí. ¿Y la gente está optimista con esta ofensiva, con esta operación? Sí, y también la gente tiene muchas ganas de finalmente lanzar la ofensiva, porque lo que hacíamos desde más o menos noviembre, estamos defendiéndose. No perdimos muchos territorios, perdimos, yo creo que es Soledar, una ciudad pequeñita en el este, y unos pueblos, no es mucho, pero tenemos muchas ganas de acabar con esa guerra, y para acabar con esa guerra hay que recuperar los territorios. Y la gente tiene mucho entendimiento de que sí tenemos que hacerlo, y mucho coraje, muchas ganas para hacerlo. Bien, pues así están las cosas por allá. Queríamos hablar contigo justo para actualizar a nuestra audiencia lo que está pasando. Hemos recibido mucha información y queríamos, por supuesto, poder detallarla contigo. Como siempre, es un placer. Gracias y te mando un fuerte abrazo hasta allá. Un enorme placer, muchas gracias. Hasta luego. Es Oleksij Okidash, él es politólogo y está allá en Ucrania. Me acompaña en el estudio Minelia Taide. Hay novedades sobre el equipo de natación artística. Bienvenida. Así es, Alex, muy buena noche. Le hemos dado seguimiento justamente a este tema y a principios justamente de mayo el equipo de natación artística se asesoró, Alex, legalmente para promover una demanda de amparo en contra de la determinación de la CONADE de suspender la entrega mensual de las becas ordinarias, que también lo hemos comentado aquí, las cuales iban de los 7,000 a los 22,500 pesos en función de los resultados que se obtuvieron en Budapest 2022. Ayer el juez federal Agustín Tello admitió el trámite y les concedió la suspensión provisional, con lo que instó al organismo que dirige Ana Gabriela Guevara para que se reanude la entrega de este apoyo económico. Tenemos en la línea telefónica a Luis Jiménez, abogado justamente de las nadadoras. Muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, a sus órdenes. Muy buenas noches. Preguntarte primero, obviamente, acerca de lo que ocurrió ya en este caso y que nos platiques cómo va el tema, en qué momento se encuentra y qué viene justamente en todo este trámite de las nadadoras. Con gusto. Bueno, la demanda fue presentada ante los juzgados del distrito en materia administrativa
al tratarse de un acto de autoridad, una autoridad administrativa, evidentemente. Eso fue antes de que las atletas se fueran a Egipto. Posteriormente el juez solicitó una ratificación de firmas que fue la semana pasada, cuando ellas regresaron, y el día de hoy nos fue notificada la suspensión provisional con el objeto de restituir a las atletas de los derechos que les habían sido despojados de manera ilegal, y con el objeto de que no se sigan causando agravios de manera irreparable para las atletas. Es decir, la suspensión consiste en restituirles el pago de las becas y todos los derechos que tenían antes de las medidas que tomó la autoridad responsable. ¿Este pago sería retroactivo? La retroactividad del pago se va a dar en el momento en que se define el fondo del asunto. Es decir, ahorita estamos en una resolución que es un pequeño juicio que se da dentro del juicio, que es el expediente incidental. Se otorga una suspensión provisional. El día lunes próximo, el 12 de junio, habrá una determinación del juez para ver si otorga la suspensión definitiva, y a partir de ese momento, de hecho, a partir de este momento de que se ha notificado CONADE para la resolución, está obligado a restituir el pago. El tema del retroactivo se dará en el momento en que se resuelva el fondo de la controversia. Sí, abogado, buenas noches, los saluda Alejandro Domínguez. Entonces, hasta que sea una suspensión definitiva, podríamos hablar del pago de manera retroactiva, pero la suspensión provisional sí obliga a la CONADE ahorita a depositar algo en las cuentas del equipo. Así es como lo establece la resolución del juez, la inicial. Establece que sea de forma inmediata. Evidentemente, por temas prácticos no se va a dar hasta que dicte la definitiva, porque una vez que dicte la definitiva, nosotros podemos promover un incidente de cumplimiento de suspensión, y en el momento en que CONADE también tiene alguna instancia en contra de esta resolución, que es decir, el recurso de revisión ante un colegiado, que es un órgano superior al juez de distrito. Sí, nos dice que es un proceso administrativo. ¿Están avanzando también por la vía penal? ¿Es posible hacerlo? No tiene ninguna implicación penal. Tiene unas implicaciones en las declaraciones que ha hecho, que han sido violencia de género contra las atletas, pero eso no se ha definido todavía si se tomará una acción, pero no penal. Lo que pasa es que las medidas de apremio que dicta o que establece el juicio de amparo, en caso de que la autoridad no cumpla con la resolución, son bastante agresivas y efectivas. Como bien saben, un juez de distrito en materia administrativa puede destituir al presidente de la República. Entonces, los efectos que tiene la sentencia son contundentes y definitivos. Es decir, que no se puede, o no me ha tocado, ya llevo varios asuntos así en contra de CONADE y nunca he encontrado resistencia al cumplimiento de la sentencia. Claro, aquí con la demanda de amparo lo que se busca es que se restituya eso porque no había por qué suspenderlo, ¿correcto? Digamos, ese es el argumento. Pues no hay una causa legal, porque en la cancelación de las becas, según lo establecen las reglas de operación que la misma CONADE aplica para deportistas de alto rendimiento, establecen un procedimiento de cancelación de becas que no fue cumplido por CONADE, independientemente de otras violaciones constitucionales y de derechos humanos. Pero hasta el día de hoy, por lo menos yo no he encontrado ninguna causa justificada que acredite la posición que tuvo CONADE al cancelar esas becas. ¿Hay algún documento que valide la cancelación o suspensión del pago de esas becas? Es decir, ¿la CONADE justificó de alguna manera la acción? No en este caso. Lo justificó en otros casos que llevo en contra de ellos. Pero en este caso, como no han rendido informe previo, más o menos tengo idea por la experiencia y por los otros asuntos de qué es lo que contestaría, pero concretamente para el caso de nado artística no hay ninguna objeción que esté eficiente como medio de prueba para poder revertir esta decisión del juez. Es decir, las violaciones a los derechos deportivos, constitucionales y humanos que sufrieron las atletas son muy evidentes, son muy claros. ¿Han tenido alguna respuesta ya por parte de la CONADE sobre justamente esta resolución? No, y la verdad es que no lo esperamos. Yo me comporto siempre institucionalmente y
apegado a lo que la ley establece. Entonces, cualquier manifestación que haga CONADE tendrá que ser a través del juzgado. Así es como se dirimen estas controversias. Por lo que nos dice abogado, se podría solucionar, resolver pronto. Podría haber una disposición de CONADE. La titular de CONADE, a la cual le tengo aprecio y respeto, ha mencionado que estaba atada de manos, que legalmente no podía hacerlo. Pues aquí está la prueba de que legalmente lo puede hacer, ¿no? Entonces, ya le está diciendo una autoridad judicial que lo haga, pues ya, si realmente tiene la voluntad de hacerlo, pues ahí está la prueba, ahí está la evidencia si realmente tiene esa voluntad, ¿no? Pues muchísimas gracias, licenciado, y estaremos pendientes obviamente de todo este caso y por supuesto de los siguientes pasos que se tienen justamente pues por la vía legal que ya obviamente las nadadoras, ¿no? Obviamente ya tuvieron en este tema. No, al contrario, agradezco el espacio y siempre a sus órdenes. Muy bien, Mine, pues así entonces empieza empezaron ya este proceso, sí, pero ya digamos tienen una primera resolución, una suspensión provisional. Veremos qué ocurre si se les da la suspensión definitiva y entonces CONADE devuelve los recursos que le corresponden a las nadadoras, al parecer porque no hay una justificación legal, sí, de haberle suspendido esa beca, lo cual es distinto a todos los viáticos, ¿no? Y todos los apoyos que tampoco les ha querido dar la CONADE, que se ha resistido a darle. Exactamente, es un tema aparte, obviamente este tema de las becas, Alex, hasta el momento van 1.140.000 pesos desde que no se le da las becas, obviamente, de todos los atletas, en este caso del equipo de natación, ¿no? Va esa cantidad, justamente, te decía, van de los 7.000 a los 22.500 pesos las becas que tienen los integrantes de natación artística. Entonces, ya lo decía, pues tendrá que ser en su momento, cuando se dé la resolución final, retroactivo todo esta cantidad, ¿no?, que les deben a las atletas. Bien, Mine, pues seguimos atentos a este caso. Muchísimas claro que gracias. Sí. Muy buena noche. Gracias a Minelia Taide y gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana estará aquí en este espacio Alma Paula Wong. Yo los veo el próximo jueves, cuando tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita.